Hermanos, me alegra estar con ustedes aquí en esta mañana, después de tanto tiempo. Reciban saludos de los hermanos en el lugar donde nos reunimos, allí en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Mi esposa y los hermanos envían a ustedes muchas saludos. Quisiera cantar un poco. El hermano Franklin y la hermana Pilar nos conocimos en una convención aquí en el Perú hace, ¿cuántos años? 25 años atrás. Yo no toco como él. Pero hace 25 años ellos estábamos en una convención y ellos estaban como empezando a asistir en medio de nosotros y el Espíritu del Señor les bendijo y le decía yo a Franklin que de la misma manera el día de ayer nosotros fuimos muy bendecidos por la alabanza. El Espíritu del Señor levantó y ha estado levantando todos estos días. Hoy el sonido de los cielos es como el de muchas aguas. Sonido de alabanza que sale del trono, es lugar de adoración, gentes de toda nación alzan sus voces para hacer su gloria.
medio de la congregación. Y damos gracias al Señor. Tuvimos una hermosa convención en Camargo. Está muy pegado eso ahí, damos gracias al Señor por el tiempo que estuvimos con los hermanos. El Espíritu del Señor empezó a hablarnos en aquel lugar y durante todos los días estuvo trayendo una palabra muy clara a nuestras vidas. Y una de las cosas que el Señor estaba hablando era de la importancia de que tú y yo podamos conocerle, no solamente en los momentos de alegría y de gozo, pero que tú y yo podamos conocerle en los momentos de adversidad, en los momentos cuando nos encontramos sin fuerzas. Él está llevándonos a los lugares en los cuales tú y yo no podemos hacer absolutamente nada, hermanos. Porque la Escritura dice en Isaías que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Y tú y yo sabemos por la matemática que aprendimos en la escuela que si multiplicamos por 0 siempre va a dar 0. Que si multiplica 100 por 0 es 0 y 1000 por 0 es 0 y 500 por 0 es 0, pero la Escritura dice que Él va a multiplicar en nuestras vidas cuando nosotros llegamos a 0. Él va a multiplicar cuando no tenemos absolutamente nada en nuestras vidas. El problema es que hay momentos cuando Él quiere llevarnos a ese lugar, cuando estemos sin fuerza, sin nada, pero tú y yo siempre encontramos algo en lo cual apoyarnos. La escritura dice, en la multitud de tus caminos te cansaste y en vez de desalentarte en mis manos, en vez de decir aquí he llegado al fin de mí, dice encontraste nuevo vigor en tus manos y no te desalentaste. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido llevar a ese lugar para poder enseñarnos que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra habilidad? Y cuando ya estamos al punto de llegar al fin de nosotros mismos, decimos, ay, se me inventó algo, me vino a la idea algo. Yo creo que yo he empezado por ahí unas 30 empresas en mi vida. Yo pudiera decir que soy una multinacional y de todas esas empresas que he empezado, siempre el Señor me llevaba al fin de ellas. Y lo que el Señor quería enseñarme era que Él quería que yo entendiera que mi provisión no depende solamente de lo que yo puedo hacer, no depende de mi intelecto, que mi provisión depende de la mano del Señor. Y yo creo que eso es lo que Dios está enseñándonos en este día. Y un hermano estaba compartiendo con nosotros y si lo va a compartir no quiero quitarle el mensaje, pero él nos estaba compartiendo que cuando el Señor estaba allí en medio del mar caminando sobre las aguas y los discípulos remando, Él quiso pasar al lado de ellos y ellos no lo conocieron, pero Él quería que ellos clamaran a Él. Así que lo que yo quiero compartir con ustedes un poco es referente a este punto y quisiera que fuéramos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 6. En Marcos capítulo 6 y en el versículo 7 dice la Escritura que el Señor llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Versículo 13 dice que aquellos fueron y dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fue un tiempo tremendo
el Señor Jesús impartió y les dijo la autoridad y les dijo: yo les doy autoridad para que vayan, echen demonios, hagan sanidades. Y aquellos discípulos empezaron a hacer milagros en medio de las gentes. Y dice en el versículo 39, en el versículo 30, que después de hacer todas estas cosas, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había pasado, todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y ellos estaban supuestamente cansados, y la Escritura dice que no habían tenido tiempo ni siquiera de comer, y tal vez algunos de ellos estaban esperando que el Señor los llamara a un lado y les dijera: bueno, pues bien hecho, mis discípulos lo hicieron bien, ahora nos vamos a ir a descansar al Pituco. ¿Ustedes saben cuál es el Pituco? Bueno, los de Trujillo, eso lo investigué esta mañana. El Pituco es un hotel 5 estrellas que tiene piscina, tiene muchos lugares donde se pueden relajar. Mejor dicho, es como ir al Mario. Los discípulos dijeron: hemos hecho nuestro trabajo, ahora el Señor va a llevarnos a descansar a un lugar bien tranquilo, a reposar. Pero la Escritura dice que entonces el Señor nos reúne, versículo 31, y les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Si dice así su Escritura, y reposad. Venid a un lugar desierto aparte y descansar. Ellos dirían: pero Señor, hemos estado trabajando, ¿por qué no nos llevas a otro lugar como mejor para poder descansar? Pero Él les dice: no, yo los quiero llevar a un lugar desierto, en el lugar donde yo quiero enseñarles a cada uno de ustedes. Porque es muy hermoso y es muy agradable cuando tú y yo leemos el Salmo 23. ¿A cuánto les gusta el Salmo 23? El Señor es mi pastor, ¿y qué? Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es excelente cuando el Señor nos lleva a descansar en lugares de delicados pastos, ¿cierto? Ay, el Señor es hermoso, junto a aguas de reposo que me pastoreará y confortará mi alma. Pero cuando el Señor nos llama y nos dice: yo quiero llevarte a un lugar desierto para que tú descanses, eso es diferente. Pero muchas veces es el lugar cuando tú y yo nos encontramos personalmente con nuestro Dios. No solamente en el lugar de reposo, de descanso, de dedicados pastos, pero es en el lugar desértico donde muchas veces Dios nos llama para encontrarse con nosotros. En ese lugar al cual salió Juan el Bautista, porque dice la Escritura que él salió a bautizar allí en el Jordán, en el desierto. Y él les decía: voz que clama en el desierto. Allí estaba Juan el Bautista en el desierto. Y allí en ese lugar, como dice la Escritura en Juan capítulo 1, en el versículo 29 y adelante, dice que estando Juan, vamos a leerlos, Juan el capítulo 1. En el versículo 29 está hablando cuando Juan se encuentra con el Señor. Dice: y al siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: viene tras mí un varón, el cual es antes que de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Era Juan el Bautista que había conocido a Jesús, no como lo estaba conociendo en este momento. Juan conocía a Jesús como su primo, eran de la misma edad, eran de 30 años.
porque los dos fueron contemporáneos, era su primo, pero durante todo este tiempo, aunque pasaron tiempo juntos, Juan no conocía a Jesús como el Cordero de Dios. Él lo conocía como su primo, como aquel familiar que estaba cerca de él. Pero en ese momento dice la Escritura que él lo miró y vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es lo que Dios quiere que tú y yo en esta hora entremos en una relación con Él, para que no le conozcamos como lo hemos conocido hasta este día, porque hasta este día lo hemos conocido muchas veces con nuestro razonamiento y nuestros pensamientos, pero Él quiere que tú y yo en esta hora le conozcamos como Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesús, cuando llegó a la edad de 12 años, Él dice en la Escritura que Él entendió cuál era su llamamiento, cuál era aquello a lo cual Él tenía que estar en los negocios de su Padre. Y dice que el niño Jesús subió al templo y allí se quedó a la edad de 12 años. Y como se nos era enseñado, a la edad de 12 años, el niño cambiaba de ser enseñado de su madre a empezar a ser enseñado por su padre. Y después de los 12 años dice la Escritura que aquel niño que había sido lleno de sabiduría, de gracia, de inteligencia, dice la Escritura que después de los 12 años, cuando él tomaba responsabilidad delante del pueblo para guardar y cumplir las leyes, y de ahí en adelante él aún tenía la capacidad y la responsabilidad para poder contraer un matrimonio. Después de los 12 años, y entonces la Escritura habla y dice, ya no hablando del niño, pero se refiere a que de ahí en adelante Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres. Y durante 18 años, desde los 12 años hasta los 30 años, hubo una cosa que Jesús hizo, y fue que Él creció en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y ese es el lugar en el cual tú y yo nos encontramos después de haber entendido que tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Pero aunque tú y yo tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tú y yo estamos siendo llamados a crecer en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, hasta que llegue el día cuando dice la Escritura que el Señor Jesús llegó allí al Jordán, y allí estaba Juan, y dice, y yo no le conocía, pero yo fui puesto para que Él fuese manifestado a Israel. Por eso vine bautizando. Y Dios nos está preparando en esta hora, hermano, porque Él quiere manifestarnos no solo a Israel, pero Él quiere manifestarnos en medio de toda la creación. Y por eso tú y yo estamos creciendo en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios. Yo pienso que algunas veces el Señor Jesús le diría a su Padre, Padre, yo siento que ya estoy listo, yo creo que ya puedo salir. Y el Señor le dijo, no, tienes que crecer aún más en estatura, en gracia y en sabiduría. Pero cuando Él completó 30 años, dice que el Señor vio que Él había llegado a la estatura en la cual Él podía ser manifestado a Israel. Y por eso Él llegó a ese lugar. Y Dios está mirando en cada uno de nosotros, hermanos, que tú y yo podamos llegar a esa estatura y a esa plenitud. De manera que cuando Él se manifieste, tú y yo seamos manifestados con Él en gloria. Amén. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza, que cuando Él se manifieste en la segunda aparición, tú y yo seamos manifestados con Él en gloria. Pero Él no se va, tú y yo no vamos a ser manifestados con Él en gloria, a menos que como estaba
compartiendo con otros hermanos, a menos que tú y yo vengamos a tener la misma naturaleza que la cabeza y estemos siendo movidos en la misma naturaleza. Porque un trasplante de corazón o un trasplante de riñón no es simplemente que yo voy a una farmacia y le digo a la señorita, tengo un problema de corazón, deme cualquier corazón a ver si me lo trasplanta. No, cuando usted tiene un problema de un trasplante, de que necesita un trasplante de corazón, de hígado, usted necesita el corazón que sea compatible con su cuerpo, que esté de acuerdo a la naturaleza de su organismo. Y por eso la cabeza, dice la Escritura, que el Hijo del Hombre no ha tenido donde recostar su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido todavía aquí sobre la tierra un cuerpo que esté compatible. Pero yo puedo ver en esta mañana, aquí en este lugar, a un cuerpo de hombres y mujeres que están cediendo sus vidas para poder llegar a ese momento y a ese estado en que la cabeza va a ser unida completamente al cuerpo, de manera que cuando Él se manifieste, tú y yo vamos a ser manifestados con Él en gloria. Amén. Pero para eso necesitamos algo muy especial. Y es lo que tú y yo estamos viendo allí en Mateo, en Marcos, perdón. Y es que tú y yo necesitamos llegar al fin de nosotros mismos para que lo que haya en nosotros sea lo que Él quiere que tú y yo seamos. Y volvamos allí, hermanos, una vez más allí en Marcos, en el capítulo 6. Porque entonces nos encontramos una vez más allí cuando dice que el Señor entonces se lo llevó a un lugar separado, a un lugar desierto. ¿Para qué? Para descansar, para encontrar el reposo. Si tú y yo vemos la historia de todos los hombres de Dios, tú y yo vamos a encontrar que muchos de ellos tuvieron que llegar a ese lugar, al lugar de sí mismo, al lugar donde ellos no tenían fuerzas. Vemos la vida de Daniel y vemos allí a Daniel en medio del pozo de los leones. Él no estaba luchando con los leones, él sabía que había algo dentro de él que Dios había puesto, y eso se llamaba fidelidad, servicio a su Dios. Por eso cuando el rey se acerca y le dice, Daniel, el Dios al que tú constante, permanentemente sirves, te ha librado, te ha podido librar. Y él dijo, sí, el Dios al que yo permanentemente y constantemente sirvo ha enviado su ángel que ha tapado la boca de los leones, hermanos. Y qué gloria es cuando Él viene y envía su ángel y tapa la boca de los leones, hermano. Pero ¿qué acontece, hermano, cuando la boca de los leones no es tapada, hermano? ¿Qué pasó con aquellos cristianos que estando allí en el circo de Roma, hermano, fueron entregados a los leones y no había nadie que había tapado la boca de los leones y los leones lo destrozaron? Y aún allí en ese lugar aquellos hombres levantaron sus manos y en adoración dijeron, no serviremos a esos dioses aunque vengan los leones, hermanos. Porque es que muchas veces estamos acostumbrados y pensamos que todas las promesas están aquí, entonces tú y yo las aplicamos cuando tú y yo queremos. Y por eso algunas Biblias, como les he dicho, hermano, tienen aquí en la primera hoja que cuando tienes dolor de cabeza, entonces tienes que ir al salmo tal, y cuando estás pasando por tal lugar, ve a tal lugar y léelo. Y pensamos que entonces es como un vademecum, que entonces lo utilizamos como queremos nosotros usarlo. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos quiere mantener en el fuego? Y tú y yo estamos diciendo, bueno, Señor, sácame del fuego, líbrame de este lugar. Y el Señor te está diciendo, pero si allí es donde yo quiero tenerte, allí en el fuego, donde quiero que te encuentres con el cuarto hombre. Mientras tú estás orando diciéndole, sácame del fuego, sácame del horno, Señor, líbrame de esto. Y el Señor está queriéndote
has provisto ese lugar para que tú y yo nos encontremos con Él. ¿Cuántos de nosotros conocemos todas las promesas de Dios y se las aplicamos a Dios y le decimos, Señor, tú tienes que cumplirlo porque está escrito? ¿No le ha pasado, hermano? Y el Señor a veces nos dice, pues yo tengo otro propósito con tu vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos la escritura que dice, cuando pases por el fuego no te quemará, ni tu fuego arderá en ti? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que muchos cristianos en el tiempo de Nerón fueron puestos en las esquinas de las plazas y en las esquinas de las calles y fueron incendiados como antorchas humanas para alumbrar en los caminos de Roma, hermanos? Pero ellos conocían la escritura que decía que aunque pases por el fuego no te quemará. Sí, pero es que Dios tiene planes particulares para cada uno de nosotros. Porque en el Nuevo Testamento el Señor se levantó y le dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue escrito, pero yo os digo. ¿Sabe por qué? Porque usted no vive por lo que fue escrito ni por lo que fue dicho. Usted vive en esta hora por lo que Él está hablando en su vida hoy, hermano. Y por eso usted tiene que abrazar y aprender a conocer qué es lo que Dios te está hablando en este día, hermano. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y ¿qué? Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Eso dice la escritura. Oh, sí, seguro que sí. Sí, así dice. Y si usted tiene algún problema con su hermano o con alguna persona de allí afuera, seguramente es más fácil para usted irse para los salmos, donde dice, a mi enemigo, destrúyelo. Así dice. Por eso el Señor dice, mas yo os digo, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os persiguen. Porque Él dijo, mas Él está hablando. Por eso hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Y yo pienso que es un buen título para la escritura. Porque es lo que Dios está hablando hoy, es la palabra que Dios está trayendo para tu vida hoy, la que te trae salvación. No es simplemente lo que tú y yo hemos oído, lo que tú y yo acumulamos de todas las convenciones y de todos los cassettes y de todos los folletos. Amén, por eso trae conocimiento a nuestras vidas, pero lo que a ti y a mí nos va a ayudar y nos va a sacar adelante es lo que tú y yo estamos escuchando hoy. Lo que Él está hablando hoy a cada uno de nosotros y lo que le habla al hermano René, hermano, tal vez no me lo habla a mí. Cuando el joven rico se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y él le dice, cumple todos los mandamientos. Él ya sabía, todos los he cumplido. Señor, ¿qué más me falta? Y él dijo, no, ya la logré. Coroné. Y el Señor le dijo, bueno, pues si quieres entrar allí en el reino, no solamente ver, pero entrar, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue. El Señor le pidió las riquezas porque las riquezas estaban en el corazón de él. Pero si tú miras los versículos más adelante, él sigue caminando y se encuentra con otro rico. Y ese era un publicano, y era Mateo, era un cobrador de impuestos. Y entonces dice la escritura que él fue a almorzar, a comer allí a la casa con él, y estaba rodeado de muchas personas, y a él no tuvo el Señor que pedirle nada. Él simplemente se paró en medio de la mesa y dijo, ¿qué dijo? Si a alguno he defraudado, dijo primero, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Y si alguno en algo he defraudado a alguno, ¿qué pasa? Se lo devuelvo cuadruplicado.
El Señor no tuvo que pedirle nada. Él simplemente entendió que al haberse encontrado él con el Maestro, nada de lo que tenía él valía la pena. Pero ese encuentro causó en él, hermano, un cambio de vida, hermano. Y es lo que tú y yo necesitamos en esta hora, hermano, poder escuchar qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas, hermano, hoy. Porque el hombre no vive de pan solamente, sino que el hombre vive ¿de qué? De cada palabra que procede de la boca de Dios. Hoy. Y ese verbo está en presente perfecto. Hoy, hermanos, hoy, porque hoy es el día de salvación. Si hoy estás escuchando lo que el Señor habla a tu vida, y mañana necesitas escucharlo. Mañana necesitas saber qué es lo que Dios quiere en tu vida. Así fue el camino de Abraham. Abraham no tenía un GPS para poder llegar a la tierra que el Señor le había prometido. No tenía un mapa, no tenía absolutamente nada. Cada día él tenía que escuchar la voz de Dios. Y cuando él no escuchaba la voz de Dios, él agarraba para Egipto y arriesgando el llamamiento y arriesgando la promesa que le había sido hecha. Por eso, si recuerdan, ¿no? Que él se fue para Egipto cuando había hambre y allí casi pierde a la esposa. A veces nos pasa que no escuchamos bien al Señor y tomamos nuestras propias decisiones y tomamos nuestra propia elección, hermano, y muchas veces arriesgamos. Hermano, usted va a hacer algo y le decimos, hermano, ¿y qué le habló el Señor? Porque ya no estamos nosotros guiándole la vida a nadie, porque es muy bueno que alguien me diga, bueno, hermano, ¿qué debo hacer? Hermano, ya nosotros no vamos a poder decirle qué tiene que hacer. Usted necesita escuchar al Señor para saber qué debe hacer. Pero yo no lo escucho, hermano. Búsquelo. ¿Qué tanto de nosotros nos arriesgaríamos a tomar decisiones en nuestras vidas sin escuchar qué es lo que Dios quiere? Lo que pasa es que a veces se demora en traer una respuesta, o muchas veces Él ha traído la respuesta a nuestras vidas, pero como no es de acuerdo a lo que nosotros queremos, entonces pensamos que Él no nos ha contestado. ¿No le ha pasado? Sí, Él contesta. Él siempre contesta. Él siempre contesta. Aún dice la Escritura que aún antes de terminar de clamar nosotros, Él ya nos ha oído. ¿O no dice así la Escritura? Entonces el problema es que tú y yo le pedimos de acuerdo a lo que hemos escuchado, nos han sido enseñados. Señor, yo quiero que sea una camioneta Toyota del año, que sea roja, 4x4 si es posible, si no, pues sencilla, con cabina. Y si es gratis, mejor, bueno. Y a veces el Señor le manda una con cabina sencilla de color azul y usted dice, no la quiero. A veces, como la historia que ya todos sabemos, solamente la repito, Señor, sálvame, y le llega una barca, y móntese, no me montó, el Señor va a venir y me va a salvar, llega un helicóptero, móntese, Señor, no me voy a montar, el Señor dijo que Él me iba a salvar y se ahogó. Llega allá delante del Señor y le dice, Señor, yo confío en ti. Y le digo, pero te mandé una balsa, te mandé un helicóptero y no lo agarraste. ¿Por qué? Porque a veces estamos con faltas de expectativa y estamos esperando de que Dios nos responda simplemente como nosotros queremos que nos responda. Y como no lo hace así, entonces no nos hemos dado cuenta que muchas veces Él ha traído respuesta a nuestras vidas. No nos hemos dado cuenta. Dios nos está llevando, hermano, a un lugar en que le podemos conocer estrechamente, allí, en lo profundo, en la intimidad. Los jóvenes hebreos estaban allí, hermano, para ser tirados en el medio del fuego. Seguramente ellos sabían que Dios era suficiente para librarlos, pero si no nos libra, de seguro no vamos a servirte.
Y cuando entraron allí al fuego, el Señor los libró y los guardó del fuego. Y en medio del fuego se encontraron con aquel que era el cuarto hombre, el Señor del cielo. Dios nos lleva muchas veces a lugares, hermanos, difíciles, dificultosos, pero esa, como hemos estado escuchando, esa es la provisión del Señor. Esa es la provisión con la cual tú y yo nos vamos a encontrar con Él. Y bueno, estando allí entonces vino el Señor y se los llevó a ese desierto al desierto o sea, a descansar en un desierto. Hermano, ellos venían cansados, ahí dice la Escritura, no habían comido, no habían tenido tiempo de comer, habían hecho la voluntad del Señor, habían hecho todo y ahorita llegan allá a un lugar difícil, desértico, y no solamente a descansar, porque dice que cuando ellos pasaron el lago al otro lado, dice que ellos llegaron y empezaron a ver que la multitud empezó a llegar de muchos lugares siguiéndolo, y ellos dirían, va a seguir el trabajo, esto va a seguir, y seguramente tuvieron que empezar a organizarlos allí, a cada uno de estos 5,000 que estaban allí en aquel lugar, muchas veces sin incluir las mujeres y los niños, o sea, era una multitud muy grande, el trabajo seguía, y después de que todo había acontecido y el Señor les había enseñado, entonces dice en el versículo 35, y como ya fue de día muy entrado, sus discípulos llegaron a Él y le dijeron, bueno Señor, el lugar es desierto y el día muy entrado, envíelos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen pan. Y el Señor les respondió y les dice, dadles vosotros de comer. Señor, ni siquiera hemos comido nosotros. Le dijeron que vayamos, Señor, y compremos pan por 200 denarios para alimentar a 10,000 personas. Imagínense, si para nosotros nos llevan una bolsa de pan así, que somos poquitos, una bolsa de pan, yo veo la bolsa de pan que llevan allá, no, repartieron para todos. Imagínense para 10,000 personas, ¿cuánto pan sería? Y los discípulos dicen, que vayamos y compremos pan para toda esta gente. Y les digo, no, denles ustedes de comer. Y ellos, y dicen, pero no tenemos nada. Sin embargo, por allá había alguien que le jaló a Pedro por allá la manta o la túnica y le dice, por aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces Pedro le dice, Señor, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. No eran de él, no eran de ellos, eran de un muchacho. Ellos no tenían nada, que ofrecer. La pregunta, hermano, que yo quisiera hacer en esta mañana es, ¿cuántos de nosotros estamos siendo demandados muchas veces en nuestras vidas para tener una provisión para una cantidad de hombres y mujeres que están allí afuera, que están esperando la respuesta para sus vidas? ¿Qué decimos tú y yo cuando de pronto alguien se acerca y nos dice, hermano, tengo este problema? Y usted le dice, voy a hablar con los ancianos porque no sé. Y no tenemos la provisión, no tenemos para saciar la necesidad de una creación que está gimiendo y clamando, esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Mientras tú y yo, que tenemos un llamamiento tan grande, que hemos escuchado esta palabra durante tanto tiempo, a veces decimos, no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada que ofrecer. ¿Cómo está tu granero en este día? No solamente para preocuparte por ti y tus hijos y tu esposa. No. ¿Cómo está tu luz alumbrando en este día? ¿La tienes debajo de tu cama? ¿La tienes debajo de tu almud? Y allí donde no alumbra a nadie,
Pues déjame decirte en este día que el Señor te está diciendo que tienes que levantarte y resplandecer en esta hora. La luz que tú has recibido no sirve de nada si la mantienes allí debajo. La luz que el Señor te dio, hermano, es para que la saques de ese lugar y tú camines con esa lámpara enfrente de ti, de manera que todos los que están a tu alrededor puedan ver la luz y ser impregnados y ser impartidos por lo que hay en tu vida. Porque si tú dices que eres un cristiano nacido de nuevo, que eres la luz del mundo, hermano, y nadie está viendo tu luz, hermano, la pregunta es ¿dónde te encuentras? Y no te estoy llamando para que agarres un megáfono y empieces a hablar, porque la luz de Cristo no se expresa con megáfono, se expresa con un caminar diario, donde quiera que estés. ¿Qué tienes hoy para dar? ¿Qué tienes hoy para ofrecer? No tenemos nada, Señor. El Señor desde la orilla nos dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos pescando toda la noche, ¿cuánto tenían? No tenemos nada. Porque volvimos a coger las barcas y las redes que hace 3 años nos habíamos dejado atrás. Porque habíamos vuelto atrás del santo mandamiento. Porque ellos, esperando al Señor, se montaron en la barca y en las redes que hacía 3 años habían dejado atrás por seguir al Maestro. Y como Él se demoraba, entonces las volvieron a agarrar para ver si allí estaba su provisión. Pero la provisión no está en lo que tú y yo dejamos atrás. Cuando tú y yo volvemos atrás y empezamos a buscar otra vez las cosas que dejamos, que llenaban nuestras vidas, hermano, el resultado es que no vas a tener nada. Y Él está diciéndote: no tienes nada. Bueno, echen la red al otro lado. Y cuando ellos cogieron una cantidad de peces tremenda, dice que ellos la sacaron y llegaron allí y se encontraron que el Señor, al cual no conocieron porque nadie osaba preguntarle quién era, aunque sabían que era el Maestro, porque estaba con un cuerpo resucitado, ninguno osaba preguntarle. ¿Y saben qué les tenía el Maestro ahí? Les tenía el desayuno preparado, les tenía la provisión lista, les quería enseñar que no es por su habilidad, que no es por su entendimiento, que no es por su inteligencia, que no es por lo que ellos puedan hacer en sus propias fuerzas, ni qué tan lejos tienen las atarrayas, ni qué tan fuerte pueda usted trabajar, que la provisión viene para su vida, que la provisión viene de la mano del Señor. Y cuando ellos llegaron, encontraron que había pan y un pez, y era un pez muy grande, porque era un pez que tenía que alimentar, hermano, a 7 pescadores hambrientos. La provisión del Señor va más allá de lo que tú y yo pensamos o entendemos o pedimos. Él tiene algo grande para nosotros, para cada uno de ustedes, hermano. Pero Él está esperando que tú y yo lleguemos al final de nosotros mismos. Y cuando lleguemos ahí, nos postremos y nos humillemos delante de Él y reconozcamos: Señor, fuera de ti no hay nada. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando tú y yo llegamos allí, Él dice: amén, así es, aquí está la provisión, aquí está mi provisión. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas en esta hora, mi hermano. Pero ¿qué tienes tú en este momento? 5 panes y 2 peces que pertenecen a otro. Dependes tú en esta hora, tu relación con Dios, de lo que otro puede hacer por ti. Estás esperando que el Señor supla tu necesidad solamente con la palabra que viene de esta convención,
o de pronto con los caseros, con los folletos, o con el canal de enlace, porque a veces los hermanos dicen, no hermano, yo vivo en el Espíritu, todo el día tengo el canal de enlace y escucho cuando predicador predica allí, o si no pongo la emisora Nuevo Continente, y bueno, ese ya no sé cómo se llama, y en esa yo escucho todo el día, y la pregunta es, ¿quién está saciando nuestra hambre y nuestra sed? ¿De quién estás dependiendo tú para saciar tu hambre? ¿O cómo vas tú a alimentarte cuando se termine la convención y durante los días que vienen después de la convención, hermano? No es que yo voy al pozo de Jacob, porque el pozo de Jacob ya está abierto, otro cavó el pozo y entonces yo solo voy a sacar el agua del pozo que otro cavó. Y qué bueno es que los pastores, predicadores y ministros paguen el precio para poder traer la provisión para nosotros, lo cual hacemos con gozo y alegría, hermano. Pero cuando tú y yo dependemos, calmar nuestra sed simplemente sacando el agua del pozo que otro cavó, tú y yo vamos a seguir teniendo sed. Por eso el Señor Jesús le dijo a aquella mujer, si tú sigues viniendo aquí a saciar tu sed de un pozo que otro cavó, tú vas a seguir teniendo sed siempre. Pero si tú vienes a una relación conmigo, si tú te encuentras conmigo y tomas del agua que yo te daré, entonces esa agua va a ser dentro de ti una fuente que brote para vida eterna y nunca más vas a tener sed. ¿Usted no quisiera llegar al momento en que no vuelve a tener sed? Hermano, amén. No estoy diciendo que no tenga necesidad de agua, porque vamos a seguir teniendo necesidad de agua. Pero cuando usted tiene necesidad de agua y de dentro de usted hay una fuente que brota permanentemente, usted jamás va a tener sed. Porque esa agua va a ser permanente en su vida. Ahora, ¿qué pasa cuando se encontraron con aquellos 5 panes y 2 peces y ellos dijeron, Dios mío, pero ¿qué va a servir 5 panes y 2 peces para poder alimentar a una multitud? Aún hay veces que tú y yo tenemos simplemente algo pequeño en nuestras vidas, hermanos. Algo muy sencillo que tú y yo de pronto menospreciamos, algún don, alguna cosa, pero déjame decirte que si no somos fieles en lo muy poco, Dios no nos va a poner sobre lo mucho. Estamos esperando el día cuando vamos a liberar toda la creación y decimos, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo somos llamados a ser fieles en lo poco? Porque no podemos ser puestos sobre lo mucho si no somos fieles en lo poco, en lo que Dios está esperando de nosotros. Cinco panes y 2 peces. Sin embargo, el Señor los mandó repostar y los recortaron por partidas de 100 en 50, de 50 en 50. Y lo primero que hizo el Señor fue que Él tomó los panes y los peces y miró al cielo y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos para que pusiesen delante de todos los 2 peces y comieron y se hartaron. El Señor bendijo lo que tenía, aunque fuera poco. A veces usted dice, pero esto es muy poco, ¿para qué va a servir? Y el Señor te está diciendo, bendice lo que tienes, porque el que hace el milagro soy yo. El que hace el milagro soy yo. Bendice lo que tienes, bendice a Dios en el lugar en que te encuentras, bendice a Dios en la necesidad en que tú estás, bendice a Dios aún con lo poquito que tienes, hermano, y vas a ver que Dios va a ser fiel en lo mucho, hermano. Tómalo en tus manos y no te quedes con él, pártelo
y entrégalo. Y no estoy hablando de ofrenda ni nada de eso, hermano. Estoy hablando que nuestras vidas sean unas vidas partidas en las manos del Señor. Que tú y yo podamos ser compartidos con aquellos que están a nuestro lado. Que cuando tú llegues a la escuela, al colegio, a la universidad o a tu trabajo, tu vida esté tan quebrantada en las manos del Señor que Él pueda utilizarte para alimentar a los que están allí afuera, hermanos. Pero estamos pensando que tú y yo solamente hemos sido llamados para buscar nuestro propio beneficio y salvarnos a nosotros mismos y simplemente no más. Cuando Dios te está llamando y te ha estado llamando con un llamamiento eterno y santo para que entreguemos nuestras vidas, porque hay otros que están esperando por nosotros. Recordemos, hermanos, la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo le digo al hermano Germán, yo voy a llegar allá al parque a las 2 de la tarde. Espere. Y el hermano Germán llega puntual. Llega faltando un cuarto para las 2 y dan las 2 de la tarde. El hermano Germán Vallejo dijo que llegaba a las 2. Las 2 de la tarde, 2:30. El hermano Germán es muy paciente y empieza: gloria a Dios, aleluya. Y son las 3 de la tarde. Le alabo a Él. Las 4 de la tarde. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando no llega? Lo preocupado, hasta me llama por teléfono y le dice: hermanito, Dios le bendiga, lo amo mucho. ¿Qué pasó, hermano? Son 2 horas, hermano. No, así no es, hermano. Pero así sería yo. Hermano, llevo 2 horas esperándolo, hermano, aquí usted no llega. Pero algunos de ustedes son muy pacientes. Ustedes dirían: no, yo sí lo espero, y cuando llega le digo: te amo, hermano, el Señor te bendiga. O sacamos la espada y decimos: hermano, sea puntual, sea cumplido, ¿qué le pasa? Pero la creación está esperando por nosotros, por ti y por mí. Y ellos están esperando la respuesta. Y tú y yo a veces estamos tan enfrascados en nuestras propias vidas, en nuestras propias luchas los unos con los otros, que no nos damos cuenta que hay una creación allí afuera que está gimiendo y clamando por la manifestación de la vida de Cristo que está en medio de ustedes. ¿Cuánto más va a hacer esperar usted a la creación? ¿O cuánto más cree que Dios nos va a esperar a nosotros? ¿Usted cree que Él va a seguir esperándonos hasta que tú, de buena manera, cuando queramos, entonces nos vamos a cumplirlo? No. ¿Sabe qué? Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún en medio de las piedras. Si tú y yo no cumplimos lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermano, si tú y yo no tomamos responsabilidad de nuestro llamamiento, hermano, otro puede tomar tu lugar. ¿O es que piensas que tienes asegurado todo? Que por tener el templo, que por tener la ley, que por tener los profetas, como le fue dicho al pueblo de Israel, ustedes creen que por tener el tabernáculo, el templo, a Salomón, a David, ustedes están bien. Déjenme decirles que si no hacen frutos dignos del reino de los cielos, el reino de los cielos será quitado de ustedes y dado a aquellos que hagan el fruto. Y por eso es que tú y yo necesitamos retener y abrazar lo que hemos recibido para que otro no venga y tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor es bueno, es misericordioso y paciente. Pero ¿sabe una cosa? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos
procurarán entrar. ¿Y qué? ¿Usted cree que con solo procurar entrar, usted va a entrar? ¿Con desear entrar, va a entrar? Hay un pueblo que está entrando y hay una voz que me dice. ¿Cuántos escuchan esa voz? Puedo ver la puerta abierta y un pueblo que entra allá y mi deseo es entrar, pero recuerde que si no entras por la puerta estrecha, muchos desearán entrar y no podrán. Mi anhelo es entrar también, y llevo 30 años cantándolo, y llevo 30 años viendo a un pueblo que está entrando, que se está esforzando por entrar, y mi anhelo es entrar también. Porque el padre de familia se ha levantado y ha empezado a cerrar la puerta. Y cuando él cierre la puerta y tú y yo empecemos a estar afuera y empecemos a decir, ábrenos, ¿qué va a decir él? No os conozco, no os conozco. Usted dice es que el Señor y la puerta de la gracia va a estar abierta siempre. El padre de familia se ha levantado y ha empezado a cerrar la puerta. Y va a cerrar la puerta, hermano. Y déjeme decirle una cosa. Si usted ve que la puerta es estrecha ahora, la puerta no se va a abrir para que usted y yo entremos. La puerta se va a poner más estrecha. Y por eso el consejo que yo pudiera darle es que hoy que estás escuchando su voz, tú entiendas que hay muchas cosas en tu vida que te están impidiendo entrar por esa puerta, hermano, y Dios las está pidiendo de ti en esta hora para que tú puedas entrar por esa puerta estrecha, porque muchos van a procurar entrar y no podrán, hermano. La puerta se está cerrando, pero en medio de nosotros en esta hora hay uno que nos está hablando y nos está diciendo, no importa en este momento, si tú vinieres a mí en este momento y arreglases las cuentas conmigo, he aquí que entonces yo tomaría tu mano y entraría contigo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos tan dispuestos en esta hora para poder soltar lo que tenemos, para poder agarrar lo que es eterno, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soltar las cosas que vemos, a las cuales nos aferramos tanto, las cosas que perecen con el uso, para poder dedicarnos y tomar aquellas cosas que pertenecen a los negocios de nuestro Padre Celestial, hermano? Que el Señor te ayude y me ayude a mí, hermano, a poder en este día decir, Señor, como dijo María cuando escuchó todo el plan y el propósito que el ángel le puso delante, y entonces era tremendo, y le dijo, y entonces tú tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús y será el Salvador del mundo. ¿Y cómo será esto? Pues el Señor va a venir y el Espíritu de Dios hará sombra sobre ti. Pero hasta ese momento no había ocurrido absolutamente nada, porque aquella mujer estaba escuchando toda esa grandeza, y no fue sino hasta cuando ella dijo, bueno, pues cuésteme lo que me cueste, Señor, cúmplase en mí conforme tu palabra. Y en ese momento el Espíritu de Dios hizo sombra sobre aquella mujer y engendró la vida del Hijo de Dios. Y Él está trayendo su palabra a nuestras vidas. Conocemos el plan y el propósito de Dios. Sabemos que vamos adelante a la perfección. Hermanos, sabemos que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Sabemos que debemos llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Sabemos que somos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero si tú y yo no le decimos, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, simplemente vamos a quedar con un conocimiento que no va a traer un fruto, que no va a traer la vida del hijo varón aquí sobre la tierra. Y te vas a quedar
como aquellos que un día lo entendieron y no llegaron al final. Por eso el apóstol Pablo dijo, hay algo dentro de mí que me pone a pensar que habiendo yo sido heraldo de muchos, pudiera llegar a ser desechado, pudiera llegar al lugar donde no lo alcancé. ¿Cuántos de ustedes quisieran llegar al lugar donde no lo alcanzaron? Donde corrieron y corrieron tanto tiempo y al final no alcanzaron lo prometido. Recuerden que el premio no está para el que corre, el premio está para el que llega al final, para el que perseverare hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que animémonos, hermanos. Gracias, el Señor les bendiga. Los queremos mucho y siempre oramos por ustedes. Amén.